El Código Eléctrico Colombiano define circuito ramal como los conductores de un circuito entre el dispositivo final de protección contra sobrecorriente y la salida o salidas. En esta oportunidad vamos a referirnos al cálculo del circuito ramal que corresponde a un motor eléctrico. Antes de iniciar, recordemos que los motores eléctricos son unas máquinas que reciben energía eléctrica en su entrada y a través de una serie de fenómenos físicos que ocurren en su interior nos entregan energía mecánica en la salida, lo cual podemos palpar en el movimiento o rotación de su eje. Es decir, la entrada viene a estar representada entonces por una potencia eléctrica, mientras que la salida viene a estar representada por una potencia mecánica. Como lo que vamos a hacer es un cálculo eléctrico, vamos a necesitar entonces de los parámetros de entrada al motor. Sin embargo, lo que aparece en la placa de esta máquina, en este caso del motor, va a ser la potencia de salida de este, es decir, lo que entrega. Usualmente viene expresada en unidades de caballos de fuerza, HP, pero puede venir, y de hecho así ocurre, en alguna otra unidad equivalente. Entonces, el paso número 1 va a ser calcular la potencia de salida en watts o vatios. Vamos a manera de ejemplo a tomar un motor trifásico de 7.5 caballos de fuerza a 220 voltios y la longitud del ramal va a ser de 40 metros en este caso. Recordemos que un caballo de fuerza equivale a 746 vatios. Ahí estamos recordando en la imagen que esta viene a ser entonces la potencia de salida y aparece en los datos de placa del motor. Para conocer cuál es el valor de estos 7.5 caballos de fuerza en nuestra unidad del sistema internacional, que es el watts o vatios, tendremos que multiplicarlos por su equivalencia, que son 746. Obtenemos entonces que la potencia de salida es de 5.595 watts o vatios. Paso 2. Vamos a calcular la potencia de entrada, también en watts o vatios. Para eso echaremos mano del concepto de eficiencia, que viene a ser la relación que se tiene entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Así que luego de un simple despeje matemático vamos a obtener entonces la fórmula que allí estamos mostrando, que nos dice que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida dividida entre la eficiencia. La eficiencia puede estar expresada como un índice que siempre será menor o igual a 1, o puede estar expresada también en términos de porcentaje. Tal vez esto es más común. Entonces, cuando vemos que una eficiencia es, por ejemplo, del 70%, eso quiere decir que es 0.7 si la expresáramos a manera de índice. En este caso, vamos a tomar una eficiencia del 80%, o sea, de 0,8. Eso es un dato que también aparece en la placa del respectivo motor. Si no lo conocemos, tendremos que recurrir a un valor estimado. Yo recomiendo que tomen un valor entre 0,8 y 0,9. Ya esto depende de qué tan conservador o no quiera ser en el cálculo. De acuerdo con esto, entonces tendremos que la potencia de entrada va a ser los 5.595 watts divididos entre la eficiencia, que es de 0,8, y esto nos da un valor de 6.994 watts. El tercer paso es calcular la potencia de entrada en la unidad que recibe el nombre de voltiamperes, VA. Eso corresponde a algo que se llama potencia aparente. La fórmula que utilizaremos para esto, allí la estamos viendo en la imagen. Con S estamos representando esta potencia aparente en voltiamperes y la vamos a obtener dividiendo la potencia activa, P, esos son los watts, entre el factor de potencia. El factor de potencia es un parámetro que también vamos a encontrar en la placa característica del motor. Si no tenemos acceso a esa información, entonces vamos a tener que utilizar un valor estimado. Yo les recomiendo que tomen un valor que esté entre 0,8 y 0,9, porque en la mayoría de los casos es así.
Ya depende de qué tan conservador o no quiera hacer en los cálculos. Si quiere un cálculo conservador, acérquese hacia 0,8. Si quiere un valor un poco menos conservador, entonces utilice un valor cercano o igual al 0,9. Para este ejemplo vamos a tomar 0,85. Entonces, si tomamos los 6.994 watts y los dividimos entre 0,85 del factor de potencia, vamos a tener que los 8.228 VA, voltiamperes, que allí estamos mostrando, viene a ser la potencia de entrada de este motor, pero expresada así, en VA, que es lo que nos interesa, y es el dato con el que vamos a iniciar entonces ya el cálculo de los demás parámetros eléctricos. El cuarto paso es calcular la intensidad nominal de la corriente, es decir, los amperes. Y para esto, recordemos que la corriente eléctrica viene a ser el resultado de dividir la potencia aparente, o sea, S, los voltiamperes, entre la tensión eléctrica, el voltaje, como le dicen coloquialmente. Es decir, S dividido entre B. Vale la pena recordar también que para el caso de los sistemas trifásicos, ese voltaje debe estar a su vez multiplicado por un valor de raíz de 3, que eso equivale aproximadamente a 1,732, como lo estamos mostrando allí en la imagen. Entonces, como nuestro ejemplo es el de un motor trifásico, la corriente la obtenemos dividiendo los 8.228 voltiamperes de la potencia de entrada entre el raíz de 3, o sea, el 1,732 multiplicado por los 220 voltios, como lo dijimos en los parámetros iniciales cuando iniciamos esta explicación. Esto nos da 21,6 amperes. Viene a ser la corriente de entrada en cada una de las líneas a ese motor. El quinto paso es calcular la intensidad de la corriente de diseño. Es decir, el valor que ya obtenemos, el de la corriente nominal, hay que aumentarlo en algo que recibe el nombre de un factor de seguridad. En este caso hay que aumentarlo un 25% por normatividad. El Código Eléctrico Colombiano, en su artículo 210.19, dice que el factor de seguridad que hay que utilizar aquí es ese, 25% aumentado. Entonces, si le aumentamos ese 25%, eso equivale a multiplicar la corriente nominal, los 21,6 amperes, por 1,25. Y llegamos entonces a un valor de 27 amperes. Esa es la corriente de diseño con la que se van a hacer todos los demás cálculos eléctricos. El paso número 6 viene a ser seleccionar el conductor eléctrico. Para eso se recurre a las tablas 310-16 a la 310-19 de la NTC 2050, en el caso de su primera edición. O si tenemos la edición nueva, la segunda revisión que salió hace poco, entonces son las tablas 310-15B16 a la 310-15B19. Hemos escogido un conductor de aislamiento THHW o THWN de 75 grados Celsius o superior, cobre y calibre 10 AWG. Para eso nos basamos en la tabla de la norma que acabamos de mencionar y que tenemos allí en la pantalla. El paso 7 es calcular la resistencia eléctrica del ramal. La resistencia del conductor que hemos seleccionado es de 4,07 ohmios por kilómetro. Eso es un dato que aparece en la tabla 8 del Código Eléctrico Colombiano, que es la NTC 2050. Allí podemos ver en la imagen el dato al que nos estamos refiriendo. Entonces, como tenemos la resistencia por unidad de longitud, ohmios por kilómetro en este caso, tendremos que multiplicarla por la longitud total del ramal, que al inicio dijimos que era 40 metros, es decir, 0,04 kilómetros. Así que los 4,07 los multiplicamos por 0,04 y tenemos que la resistencia total para el ramal que alimenta el motor es de 0,1628 ohmios.
El octavo paso es verificar lo que se conoce como regulación de tensión, es decir, la caída de voltaje. ¿Por qué? Porque hay unos límites máximos admisibles que están determinados por las normas técnicas. Para este caso, el circuito ramal del motor, la caída máxima de tensión aceptable es del 3%. Eso aparece en la NTC 2050 en su artículo 210-19A, nota número 4. La corriente nominal, que es de 21,6 amperios, mire que estamos utilizando la corriente nominal, no la corriente de diseño que la utilizamos para la selección del conductor. Aquí vamos a hacer el cálculo con el valor nominal 21,6 amperios. La multiplicamos por la resistencia del ramal, que acabamos de calcularla y nos dio 0,1628 ohmios. Esa fórmula corresponde a lo que se conoce comúnmente como la ley de Ohm, B igual a I por R. Es lo que hemos aplicado allí. Nos da un resultado de 3,52 voltios, como la caída de voltaje que va a ocurrir en este ramal de alimentación. Entonces, el porcentaje de regulación de tensión lo obtenemos dividiendo ese valor de voltaje, de caída de voltaje de 3,52 entre el valor nominal del voltaje, que es 220. Allí pueden ver la operación. Y ese resultado va multiplicado por un 100%. Con esto llegamos a la conclusión de que la caída o la regulación de tensión en este caso es de 1,6%, es decir, está dentro de lo aceptable por la norma, que es valor menor o igual a 3%. El paso 9 es seleccionar la protección del ramal. Ojo, este nunca debe ser superior a la capacidad del conductor. Reitero, su dispositivo de protección nunca debe ser de un valor superior a la capacidad máxima de corriente que tengan los conductores eléctricos. Para este caso vamos a utilizar entonces un interruptor termomagnético de 3 por 30 amperios. ¿Por qué? Porque ese 30 amperios es un valor que está por debajo de la capacidad del conductor número 10 que hemos seleccionado. La tabla que vimos hace un momento nos mostraba cuál era el valor máximo de corriente que puede transportar de manera segura este conductor. La capacidad disruptiva, kiloamperios, se mide ella. Es decir, la capacidad máxima de cortocircuito dentro de la cual puede funcionar adecuadamente el interruptor, no podemos obtenerla en este caso porque esta depende del nivel de cortocircuito. Hay una metodología para calcularla o en su defecto es una información que suministra el operador de red. El 10º paso es seleccionar el calibre del conductor de tierra. Hace un rato lo que hicimos fue escoger el calibre de los conductores de fuerza, es decir, de los conductores de alimentación del motor. Pero por normatividad debe ir una línea de tierra que a su vez está conectada al sistema de puesta a tierra de la instalación. Y es lo que vamos a seleccionar ahora entonces. La tabla 250-95 de la NTC 2050, primera edición, o la 250.122 de la segunda revisión que salió hace poco, es la misma tabla, nos sirve para este cometido. La línea de tierra se selecciona de acuerdo a la capacidad del dispositivo de protección de cada ramal. En este caso, en el paso anterior dijimos que íbamos a utilizar un dispositivo de 30 amperios. Entonces, de acuerdo a lo que nos muestre la tabla, vamos a escoger el calibre de la línea de tierra, que en este caso va a ser una línea de cobre en calibre 10 AWG. El último paso, el número 11, es seleccionar el diámetro del ducto. El material de este va acorde con las condiciones del sitio y de acuerdo a lo que indique el RETIE. Si está a la vista, si no está a la vista, si está en un sitio expuesto, si no lo está, etc. Para este caso, vamos a seleccionar un ducto convencional, por así decirlo, de acuerdo con los calibres, el aislamiento y el número de conductores.
Se utiliza una tabla que en este caso está en el anexo C de la NTC 2050. Vamos a utilizar un ducto rígido de PVC tipo A con un diámetro de 3/4 de pulgada. Resumiendo entonces nuestro alimentador, vamos a utilizar 3 fases: el aislamiento THHN o THWN, calibre 10 AWG, una línea de tierra también en calibre 10 AWG, todos los conductores en cobre, tanto los de fuerza como el de tierra. La protección va a ser de 3 por 30 amperios, el 3 es porque es un motor trifásico. La capacidad disruptiva no la hemos seleccionado porque esta va de acuerdo al nivel de cortocircuito, pero yo estimo que con 15 kiloamperios o más será suficiente. Y el ducto va a ser PVC tipo A 3/4 de pulgada. Recuerden que esto ha sido simplemente un ejemplo para un motor de las características que indicamos inicialmente. Sin embargo, la metodología le sirve para cualquier otro motor de la capacidad que usted requiera. Espero que les haya gustado esta electroayuda y nos vemos la próxima. Chao.